Mis hermanos, quiero empezar diciendo que la iglesia de Hills, esta iglesia, existe para hacer crecer discípulos de Jesús. Hacemos esto juntos, pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Y una forma de hacer lo que Jesús hacía es plantando iglesias. Y quiero mostrarles algunas fotografías de nuestro hermano Rick Ashley. Aquí hay una foto de él y Jamie visitando a Jake y a Kaylia Beida. Ellos acaban de plantar una iglesia hace 1 año y medio en San Diego. Y la iglesia, mis hermanos, anduvieron de lugar en lugar hasta que una iglesia que ya se había quedado vacía pudieron encontrar un lugar. Y créanme que en el sur de California encontrar un lugar es difícil. Ahora se están reuniendo ahí. La iglesia tiene apenas, como les digo, 1 año y medio. Se están reuniendo 300 personas en ese lugar ya. Y han tenido 50 bautismos desde que empezaron. Así que nos gozamos con eso. Es algo bien especial. Ahí pueden ver también a nuestro hermano Rick Ashley predicando. Y dice el hermano Rick, es interesante, pero yo creo que la gente me aplaudió porque pude venirme desde el carro hasta el púlpito sin un walker, ¿verdad? Dice, la gente ahí es muy joven. Hay gente joven. Es interesante cómo la iglesia a través de los años ha tenido una expresión de diferentes formas. De diferentes formas. Es bella. Históricamente y globalmente la iglesia ha existido en muchas expresiones. Y todas son igualmente bellas, mis hermanos. Todas unidas en torno a la convicción de que Jesús es el Señor. Ahora, estamos en una serie titulada Creemos y estamos estudiando lo que es quizás el documento más importante después de la Biblia, que es el Credo de Nicea, donde los obispos, yo les dije a ustedes por muchos años en el principio, los primeros cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano, hasta que el emperador se hizo cristiano y dijo ya no, ahora se podían reunir las personas libremente, pero muchos de ellos habían estado en la cárcel, muchos de ellos habían sufrido por ser cristianos, pero ahora tienen la libertad de reunirse, el movimiento sigue creciendo. Pero había un hombre llamado Arrio que en Alejandría, en Egipto, estaba enseñando en la iglesia una doctrina que él decía, bueno, si Cristo fue engendrado, entonces hubo un tiempo en el cual no era. Entonces podemos adorarlo como Dios, pero es menor a Dios. Entonces todos estos obispos, más de 300 se reunieron. Ahí están las ruinas quizás del lugar donde se reunieron en este lugar en el norte de Turquía hoy en día. Se reunieron para definir cuáles son las tenets, cuáles son las cosas básicas que nosotros creemos y que le podemos enseñar a las personas de una manera fácil de qué es lo que creemos. Si tú vas a seguir a Jesús, esto es parte de lo que nosotros creemos. Y esta es la frase que acabamos de ver en la pantalla y ya hemos hablado 4 lecciones, ahora estamos en la quinta parte de esto. Nomás quiero decirles algo interesante, mis hermanos. En esa reunión hay una leyenda, ¿okay? Porque esta leyenda vino 1200 años después, como en el año 1500. Hay un hombre que sí estuvo, un obispo que fue a ese concilio llamado San Nicolás. Ahí está la foto de él, ¿verdad? San Nicolás. Cuando él se fue al norte de Europa, en el norte de Europa lo nombraban Santir Clausen. ¿Y usted y yo en inglés le llamamos? Santo Claus, ¿eh? Okay. Pero este hombre existió, este hombre venía de una familia muy rica y él usó toda su herencia cuando vino a Cristo para ayudar a los niños, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a muchas mujeres que no tenían dote para casarse y si no tenían eso terminaban en prostituyéndose. Entonces él para que se pudieran casar dio dotes, regalaba de toda su fortuna, ayudó a mucha gente. Pero se cuenta la leyenda que vino 1100 años, 1200 años después del Credo de Nicea, que fue en el 325, que cuando Arrio estaba hablando de que Jesús no es Dios, sino que fue creado por Dios y que no sé qué, San Nicolás se paró y le dio un golpe en la cabeza porque estaba indignado de lo que estaba diciendo. Yo creo que si Santo Claus te da un golpe en la cabeza, es que andas mal, ¿verdad? Pero los obispos se reunieron en Nicea para afirmar la doctrina de la Trinidad,
que dice que el Dios de la fe cristiana existe en tres personas únicas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y era crítico, mis hermanos, que ellos afirmaran la igualdad de la deidad del Hijo. Y esa era la controversia por lo que Arrio estaba enseñando. Pero hoy en día es un poquito diferente. La mayoría acepta a Cristo como divino, como la segunda persona de la Trinidad. Pero ahora lo que se batalla hoy en nuestros días es diferente, sobre el Espíritu Santo. Es crucial notar, mis hermanos, que ellos también afirmaron la igualdad del Espíritu Santo. Y esta segunda afirmación, que parece ser, es la que parece que más controversial hoy en día, quiero leer esa parte del credo que nos toca abordar el día de hoy. Dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Eso es lo que queremos enfocarnos. Y los obispos de Nicea declararon que el Espíritu Santo debe ser dos cosas: debe ser recibido o ser bienvenido, y que debe ser adorado. Esas dos cosas, que debe ser recibido y que debe ser adorado. Muchos de nosotros, mis hermanos, no crecimos, quizás algunos de ustedes no crecieron en una iglesia donde se consideraba al Espíritu Santo como una persona, sino como un poder o algo similar. Pero no, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Yo recuerdo hace muchos años, no muchos, unos 20 más o menos, salió un canto que cantamos: Padre, te amamos y te adoramos y glorificaremos tu nombre. Y luego, Cristo, te amamos, dará. Y luego, Espíritu Santo también. Y algunos se sentían incómodos decir lo mismo del Espíritu Santo que del Padre y del Hijo. Y la gente se sentía más. Pero ellos dijeron en este credo que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Porque, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Adóralo, ¿por qué? Porque Él es Dios. Sí, es sencillo. El Espíritu Santo es Dios. Ellos dijeron que procede del Padre. Andan buscando una palabra, así como el Hijo fue engendrado. Ellos dicen, procede del Padre. Usan una palabra para indicar la total y completa naturaleza divina del tercer miembro de la Trinidad. Dije el tercer miembro de la Trinidad, no el tercer brazo. Es una persona. Note que dije el tercer miembro, no el tercer brazo. El Espíritu Santo no es Dios light. Hay unos que toman una bebida, pero es light, con menos calorías. El Espíritu Santo no es Dios Junior Varsity. No es de segunda división. No. Él es totalmente divino en su esencia. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mire a la persona que está a su lado y dígale: el Espíritu Santo es Dios. Dígale. ¿Ya lo hicieron? No estamos. Ok. Yo les iba a decir, volteen y miren a otra persona, pero creo que en la que se volteó a hablar le tiene confianza. Ahora dígale a esa misma persona, dígale, si no crees eso, quizás te tenga que dar un golpe en la cabeza. No, mejor no se lo diga. Como seguidores de Jesús, mis hermanos, es esencial que veamos al Espíritu Santo de la misma manera que Jesús lo veía. Si usted y yo estamos siguiendo a Jesús, y Él es nuestro ejemplo, debemos ver al Espíritu Santo como Jesús veía al Espíritu Santo. ¿Ok? Jesús les dice a los discípulos, ¿se acuerda? En Juan capítulo 16, verso 7, en realidad a ustedes les conviene que me vaya. Yo creo que ellos les batallaron para creer eso. ¿Cómo que nos conviene a nosotros que tú te vayas, Jesús? Y les dice Jesús, les conviene porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. Entonces yo necesito irme para que descienda sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús estaba animando a sus discípulos, insistiendo que su futuro no significaba menos de Él, sino más de Dios. Porque hasta ahorita estaban experimentando a Dios con ellos. Si Jesús es Dios hecho carne, donde quiera que iban, estaban con Jesús. ¿Okay? Pero ahora, dice Jesús, si yo me voy, ustedes no van a experimentar a Dios con ustedes. Van a experimentar a Dios ¿dónde? En ustedes. Entonces les conviene que yo me vaya.
Así lo van a experimentar en ustedes. Es muy importante ver. Es más, la semana pasada se paró Javier aquí y dice: yo siento la presencia del Espíritu Santo. Me encanta porque él está viviendo la presencia, lo está experimentando. Es muy importante ver al Espíritu Santo de la misma manera que vemos al Padre y al Hijo. No como un poder, sino como una persona. Porque mucha gente lo ve como un poder. Y desde el libro de los Hechos, ustedes recuerdan Hechos capítulo 8, había en Samaria, llega Felipe, predica, el evangelista, a muchas personas vienen a Cristo, llegan los apóstoles, les imponen las manos y empiezan a manifestar cosas que solamente se notan con el Espíritu Santo. Entonces cuando Simón dice lo que están haciendo ellos: yo quiero comprar, ¿cuánto cuesta eso de que yo le ponga las manos a la gente, reciban eso? Este hombre había sido un mago que había tenido engañada a mucha gente, pero ahora viene a Cristo, y cuando le dice eso a Pedro, Pedro le dice: lo reprendió. Lo reprendió fuertemente. Porque que necesitamos entender, como tuvo que entender Simón, o como le explicó Pedro: tú no puedes comprar a Dios. Tú no puedes controlar a Dios. Tú no obligas a Dios a algo. Tú no domesticas a Dios. Tú y yo no podemos controlar al Espíritu Santo. ¿Okay? En una ocasión, una señora hace muchos años allá en Sherman llegó y nos estuvo viendo y dice: bueno, y aquí no está ¿cómo le hacen con el Espíritu Santo? Y habló de cómo ellos hacen cosas. Y mi esposa sabiamente le dijo: mire, aquí nosotros no controlamos el Espíritu Santo nos controla a nosotros. Y se quedó callada la señora. Porque es muy cierto, el Espíritu Santo es un regalo que no podemos poner en una cajita, mis hermanos. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo: mira, es como el Espíritu Santo es como el viento. Vemos sus efectos, no sabemos de dónde viene ni para dónde va, no lo puedes controlar. Y quizás eso es lo que a algunas personas les incomoda sobre el Espíritu Santo, que Él se rehúsa a ser domado. Miren, mis hermanos, yo he oído de iglesias que dicen: vamos a hacer un estudio sobre Dios. Todo tranquilo. Ok, qué bueno. Y le dicen a los líderes: vamos a hacer un estudio sobre Jesucristo. Y los líderes bien contentos se hacen grupos y se reúnen en casas y todo. Pero si dicen: vamos a hacer un estudio sobre el Espíritu Santo, los líderes se ponen medio red flags. Oye, eso está peligroso. Ay, mis hermanos, yo creo, al igual que estos obispos, que la iglesia disminuye cuando no recibe la totalidad de quién es Dios. Dice en 2 Corintios 13, verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La totalidad de Dios habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, yo no sé si alguna vez alguien te ha preguntado: ¿tú amas a Dios? Quizás lo hemos escuchado que alguien nos diga: oye, ¿tú amas a Jesús? Pero yo pregunto esta mañana: ¿tú amas al Espíritu Santo? ¿Amas al Espíritu Santo? ¿Buscas su comunión? Debemos hacerlo, debemos adorarlo también porque Él es bueno. Número 2, porque Él es bueno, mis hermanos. Adóralo porque Él es bueno. En una ocasión hace muchos años leí de un hombre que le envía una carta. Él va a ir a un hotel a la Florida y le escribe una carta al señor de ahí. Creo que fue carta o correo electrónico, perdón. Le manda un correo electrónico y le dice: mire, al manager del hotel: tengo un perro, ¿está bien con usted? ¿Puedo yo llevar a mi perro a su hotel? Y le contestó el del hotel. Dice: en 30 años que tengo manejando un hotel, jamás he visto que un perro se robe toallas o se lleve cosas del hotel. Jamás he visto que me deje un reguero. Jamás he tenido que llamar a la policía para que me saque un perro. Y jamás se ha ido un perro sin pagarme el bill. Claro que si su perro quiere, si su perro puede venir. Y si su perro lo apoya a usted, usted puede venir con él también. Mis hermanos, nadie sabía mejor que Jesús si la vida en el Espíritu era mejor. Y Él no tenía más que solo buenas cosas que decir sobre la bondad de tal vida.
¿Se acuerda cuando Jesús le dice a las personas, si tu hijo te pide un pedazo de pan, ¿no le vas a dar una víbora? Si tu hijo te pide un huevo, ¿no le vas a dar un escorpión? Y luego les dice esto. Les dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Lo pedimos? Pedimos nosotros a Dios que quiero más del Espíritu Santo en mi vida. Dios no te va a dar algo que no sea bueno. Dios no te va a dar algo que no sea bueno. Te va a dar de sí mismo. Te va a dar el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. No desear comunión con el Espíritu es cuestionar la bondad de Dios. Ahora estoy siendo un poquito más fuerte. Espero que no esté incomodando. Pero no desear tener comunión con el Espíritu Santo es cuestionar si Dios es bueno. Es bueno experimentar la presencia del Espíritu Santo en uno, mis hermanos. Es bueno entrar en una dimensión de vida sobrenatural, accesible para cada creyente. Es vivir en poder, es vivir en victoria, es vivir sin miedo, es vivir. Mire, esto es tan especial que después de las Pascuas o después del Domingo de Resurrección, 2 semanas después vamos a empezar una serie sobre el Espíritu Santo titulada Poder para Más. Poder para más. Vamos a tener una serie sobre esto, mis hermanos. Los obispos en Nicea sabían que valía la pena pelear por esta verdad. Algunos de ellos habían sido perseguidos, algunos de ellos habían perdido propiedades, algunos de ellos habían metido a la cárcel por ser seguidores de Cristo y por creer que el Espíritu Santo vivía en ellos. Ellos habían sufrido. Ellos sabían que el Espíritu Santo debía ser adorado y recibido en la iglesia. Lo debemos adorar porque Él es Dios y porque Él es bueno. ¿Por qué debemos recibirlo? Bueno, recíbelo porque Él imparte la vida de Dios. El Espíritu Santo imparte la vida de Dios. En el credo leímos, creemos que el Espíritu Santo, Señor, dador de vida. Dador de vida. Nosotros, mis hermanos, estamos a favor de la vida. Nosotros como iglesia somos pro vida, como seguidores de Cristo. Estamos pro life, porque la vida viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos problemas en este país, hermanos, de migración y un montón de cosas. Pero yo celebré hace 2 años cuando se revocó la ley de Roe v. Wade, donde se había dado que se pudiera hacer el aborto libremente por cualquier razón, y lo mandaron a cada estado individualmente. Yo celebré, había estado orando por eso, mis hermanos. Estuve orando por todo eso. Entonces nosotros somos pro vida. ¿Por qué? Porque la vida viene del Espíritu Santo. Y esto ha sido verdad desde el principio. El versículo 2 de Génesis dice que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Hay un mover. Y con eso viene toda la creación, y Él es el dador de vida. El Espíritu Santo es la fuerza animadora detrás de cada cosa viviente. Ahora, David en uno de sus salmos está declarando cómo hay vida y todo lo que Dios creó. Está viendo toda la creación de Dios. Y en el Salmo 104, verso 24, verso 30 dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Pero si tú envías tu espíritu, son creados. Y así renuevas la faz de la tierra. La vida viene del Espíritu. Él da vida, Él infunde vida a las cosas. A todo lo que tiene vida es movido por el Espíritu Santo. Fue la llegada del Espíritu Santo que produjo vida en el vientre de María. Lea Lucas 1. Fue la llegada del Espíritu Santo que dio nacimiento a la iglesia. Hechos capítulo 2. Y fue la presencia del Espíritu que puede transformar cualquier persona en una nueva criatura. Sin el Espíritu Santo no pasa nada de eso. Por eso, en Juan capítulo 3, verso 6, dice: el ser humano solo puede, le está explicando Jesús a Nicodemo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana,
Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Este es el punto que Pedro está haciendo en Hechos capítulo 2. ¿Usted recuerda cuando empezó la iglesia? Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las criaturas, ¿verdad? Y luego Él asciende a los cielos, dice Lucas capítulo 1. Luego en el capítulo 2 están todos reunidos. Y luego, mis hermanos, en Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y los apóstoles pueden hablar en otras lenguas. No palabrerías, estoy hablando de idiomas. Y nos dice todos los países que estaban ahí representados, y ellos empiezan a hablar sin haber estudiado en todos estos idiomas que están ahí, estas personas que están presentes. Hay una fiesta, la fiesta del Pentecostés, que es cuando se levanta la cosecha. Y hay mucha gente de muchas partes ahí. Y empiezan a predicar el evangelio. ¿Y qué predica Pedro? Lo que ven ustedes, porque algunos decían, ¿qué está pasando? ¿Será que están borrachos? Dice Pedro, son las 9 de la mañana. Yo no conozco de crudas ni nada de eso, pero si son las 9 es que ya se le pasó, ¿verdad? Y dice Pedro, lo que ustedes están viendo es el poder del Espíritu Santo. Y Dios ya había hablado de esto. Y luego empieza a predicarles el evangelio. Empezando de ahí les explica de Jesucristo que tenía que padecer. Predica la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y se queda en el resumen todo hablando de la resurrección de Jesús. Y da 3 pruebas. Bueno, Lucas está resumiendo el sermón. Y dice, nosotros lo vimos. La tumba está vacía. David ya había hablado que esto iba a pasar. Y da todas esas pruebas. Pero lo que está diciendo Pedro es, ustedes tienen que someterse a Cristo para que cuando se mueran se vayan al cielo. Eso no fue lo que predicó. Ahora es cierto, eso es cierto, pero lo que está predicando Pedro es, sométanse a Cristo para que el cielo venga a ustedes, para que sean llenos del Espíritu Santo. Termina su sermón Hechos 2:38 diciendo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Todo esto que acaban de ver, ustedes van a tener el poder, la presencia de la persona del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso, mis hermanos, es la importancia del bautismo. Es en el bautismo, en esa similitud de muerte, sepultura y resurrección, donde nos identificamos y decimos, yo muero a mí mismo y nacemos a una vida nueva. Y esa vida nueva empieza porque el dador de la vida es el Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados, y si ya no hay pecado, entonces viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Por eso le digo a la gente, esto no es iglesia. Ahora la iglesia somos tú y yo, porque Dios mora en nosotros. Por eso, mis hermanos, hay gente que dice, es que yo soy una carcacha vieja y sucia. Yo soy una carcacha sucia. Necesito un arreglo, una mejoría, hacer una carcacha limpia. No, tú necesitas hacer un carro nuevo. Dios te hace nuevo. No te mejora o te limpia. No. Te hace nuevo totalmente. Nuevo. Hermano, usted está diciendo que yo necesito el Espíritu Santo para ir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que necesitas el Espíritu Santo para ir a Walmart, para hacer cualquier cosa. Si tienes vida, necesitas al Espíritu Santo. Para barrer, para trapear, para ir a trabajar, para todo necesitas al Espíritu Santo. Nosotros no fuimos diseñados para vivir un solo momento de nuestras vidas como personas que no tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Cada momento debemos vivir conscientes de eso. Por eso, Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versos 17 y 18 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. La gente llena del Espíritu son anuncios ambulantes. Anuncios caminando que están anunciando el desatar de una nueva creación que empezó cuando Jesús vino por primera vez y que se cumplirá cuando Él venga de nuevo. En otras palabras, alguien ve a un seguidor de Cristo que está lleno del Espíritu Santo y ve a una persona transformada y dice, Dios va a hacer eso en el futuro, lo va a hacer nuevo. Nunca le ha pasado a usted que dicen, oye, veo algo diferente en ti.
Dice usted, pues me bañé, ¿verdad? No, ya no dices malas palabras. O ya no te ríes con esos chistes. Ahora tienes una calma y se ve diferente porque el Espíritu Santo da vida. Y nosotros estamos anunciando, es Cristo el que hizo en mí. Cuando Él vino, Él hizo esto y Él va a venir otra vez. La gracia y la verdad son nuestro futuro. Por eso, mis hermanos, debemos recibirlo porque Él revela la verdad de Dios. El Espíritu Santo revela la verdad de Dios. Jesús conscientemente se refería al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Debido a que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo tiene una voz. ¿Okay? Y nosotros escuchamos al Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad a través de impulsos internos, a través de palabra profética, a través de la sabiduría de la comunidad de los creyentes. Pero nosotros escuchamos al Espíritu Santo primordialmente a través de lo que Él ya ha dicho. ¿Okay? Dice en el credo, Él habló por los profetas. Los obispos estaban haciendo referencia a los textos sagrados que nosotros llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Dice Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 20 y 21, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. No es que Jeremías dijo, yo quiero escribir esto. Ella no quería seguir. Dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La palabra profeta quiere decir boca de Dios. El profeta decía, así dice Jehová. Y nada más, no les ponía ni le quitaba. Es importante que entendamos que toda la Escritura es inspirada, dice Pablo a Timoteo, por Dios. Es inspirada y es útil o sirve para muchas cosas. Dice en Hechos capítulo 4 verso 25, el texto dice, hace mucho tiempo tú hablaste, están orando, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? En otras palabras, tú dijiste esto. El Espíritu Santo habló a través de del rey David, hace como 1000 años. Pero no fue David, fue a través de David. El que estaba hablando era ¿quién? El Espíritu Santo. No es dictar, es a través de la persona. Usted ve, mire, Juan escribe un poquito diferente a Marcos, etcétera. Pero el que está inspirando es Dios. Cada frase, cada palabra. Es Dios inspirando. Esto explica, mis hermanos, por qué la Biblia siempre va a ser relevante. La Biblia siempre, van a pasar los años y va a seguir siendo el bestseller. Siempre es relevante la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es un libro muerto. No es un libro muerto. Pero aún más es porque su autor es el dador de vida. El Espíritu Santo da vida. Ahora, si usted tiene una Biblia, ahora uso el digital. Uso digital, tengo muchas versiones de la Biblia digital. Pero es papel y es tinta. Pero cuando la aplicamos a nuestra vida, el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, nos hace nuevos. Dice Hebreos capítulo 4 verso 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Estaba escuchando una charla de Tim Keller, que estaba él hablando sobre Billy Graham, cuando lo escuchó en Oxford hace muchísimos años. Y Billy Graham iba a hablar por varias sesiones. Entonces se preparó estudiando de los filósofos de Nietzsche y de Hume y de todos. Pero el último día que le tocaba hablar, nomás habló de la sangre de Cristo. Desde el Antiguo Testamento habló de la sangre de Cristo. Y 300 estudiantes muy inteligentes vinieron a Cristo.
y los entrevistaba, oye, ¿por qué? Dice, es que finalmente entendí que Cristo me amó a mí y que dio su sangre por mí. Deje que la palabra de Dios hable. Yo por eso reté a todos los que estamos aquí que este mes estuviésemos leyendo, ¿qué cosa? El Evangelio de Marcos. Y ya estamos por terminarlo una segunda vez. Y eso nos va a preparar la mente para la próxima semana, que vamos a experimentar todo lo que Cristo hizo por nosotros, que vino a sufrir y a dar. Mis hermanos, hay que leer la palabra de Dios. Nosotros no solo escudriñamos la Biblia nos escudriña a nosotros. Y la información se vuelve transformación. No se trata de qué tanto sé, sino cómo me está cambiando. Hay un centro de conexión bíblica que hizo un estudio, mis hermanos. Hicieron un estudio hace unos años atrás. Hicieron una encuesta a más de 100,000 personas y en iglesias a través de todo el mundo. Y ellos querían saber qué es lo que más ha impactado o los ha cambiado en su vida. ¿Sabe qué encontraron? Las personas que más eran cambiadas eran personas que leían su Biblia mínimo 4 veces a la semana. 4 veces o más. Usted no conoce ningún gigante en la fe, ninguna persona fuerte en su fe que no haya leído la Biblia. La verdad de Dios edifica gigantes y da luz a infantes. Lo que explica por qué Satanás siempre está tratando de hacer ilegal la lectura de la Biblia en diferentes países. No quiere que se lea la Biblia, no quiere que se traduzca a otros idiomas la Biblia. La Biblia tiene poder, mis hermanos, mucho poder. Les puedo contar varias historias. Había un hermano que se llama Chris Travis. Él se compró una Biblia porque estaba estudiando literatura inglesa y como quería estudiar de antiguo, pues se compró una Biblia King James. ¿Cómo es la King James? Algo así como la Reina Valera, vosotros estáis. Y dice usted es de México, hermano, pero aquí en Sudamérica usamos vosotros y tranquilo, yo sé, dice usted lo entiende mejor. Pero para entenderlo mejor, dice él, se compró una Biblia King James porque quería decir thou, bla, bla, bla. Y empezó a leerla y vino a Cristo. Vino a Cristo. Hay un teólogo muy famoso, R.C. Sproul, usted lo puede ver, hay muchos videos de R.C. Sproul. R.C. Sproul era un ateo, pero él estaba en la universidad y se iba a ir con sus amigos a tomar, pero también estaba en el equipo de fútbol americano y regresó por sus cigarros que se le habían quedado en el dormitorio y ve al capitán del equipo leyendo una Biblia. Dice, ¿qué estás leyendo? No, pues leyendo Storytale. No trató de convencerlo ni de nada. Dice, no, pues estaba leyendo esto y le habló de la maravilloso de que es el libro. Y dice, mira, estaba leyendo este pasaje. Eclesiastés 11:3. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, ahí queda. Dice él, yo me fui a mi cuarto y me caí bajo una convicción. Yo soy un árbol caído y me estoy pudriendo. Yo necesito de Dios. Y le entregó su vida a Dios. Ahora es un gran teólogo, ya falleció, pero le entregó su vida a Cristo y dice, yo creo que soy el único que vino a Cristo por un versículo de un árbol. Interesantísimo es. Y usted sabe de Liz Curtis Hicks. Liz Curtis Hicks era una mujer atea, era una mujer feminista, era una mujer que hablaba terrible. Si usted sabe quién es Howard Stern en la radio, le dijo, hey Liz, contrólate, para que Howard Stern le diga esto, ya ve cómo andaba. Pues ella fue invitada con unas amigas a la iglesia donde predica el hermano Bob Russell en Knoxville, Tennessee. Y ese día el hermano estaba predicando sobre Efesios capítulo 5. Mujeres, someteos a vuestros maridos en todo. Y las amigas dijeron, ay, ¿cómo se va a poner esta Liz? Se va a enojar, ¿verdad? Pero siguió predicando el hermano y luego siguió el siguiente versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces Liz dijo, si yo me encuentro un hombre que esté dispuesto a morir por mí, me caso con él. Y sus amigas le dijeron, Liz, alguien ya murió por ti. Hay un hombre que ya murió por ti. Le hablaron de Cristo y ahora viene a Cristo y va por todo el país dando conferencias a las mujeres de cómo Dios cambió su vida. Hay poder en la palabra de Dios, mis hermanos. Dice 1 Pedro 1:23, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida nueva durará para siempre
porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. El Espíritu Santo es el dador de vida, y esa vida es eterna y no tiene fin, porque Dios no tiene fin. Tu vida nueva durará para siempre. Yo no sé si ustedes recordarán, pero les dije que nuestro hermano Rick Ashley en el noviembre pasado fue a visitar a Lorenzo e Isabel Smith, porque nuestro hermano, que estamos apoyando, que está plantando una iglesia en California, él fue diagnosticado con cáncer en el cerebro. Le dijeron que nomás le quedaba 1 año de vida. Ha pasado por quimioterapias, por radiaciones, y parece que no hay señales, pero los doctores le dijeron, esto pasa así, pero el cáncer está latente ahí. Y quizás en vez de 1 año te queden 2, pero de que vas a morir, vas a morir. Y yo les dije, les mostré una foto con sus niñas, pero Rick dice, nuestros hermanos Lorenzo e Isabel viven la vida al máximo, sabiendo que se pueden morir en cualquier momento, pero viven cada momento al máximo, lo viven plenamente. Y sí, hubo lágrimas, dice, mientras platicamos, pero Rick dice, pero no había amargura en sus corazones, no hay cinismo, no es que están enojados con Dios, sino que están llenos de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. ¿Todos son frutos de qué? Están llenos del Espíritu Santo. Ellos viven una vida sobrenatural en el poder que da el Espíritu Santo. Y Rick dice, yo salí de ahí diciendo, le doy gracias a Dios y le doy gracias a Cristo. Y en ese momento le doy gracias al Espíritu Santo porque lo puedo ver en estas personas. Y el Espíritu Santo verdaderamente me ama a mí y verdaderamente te ama a ti. Él nos recuerda que el futuro será perfecto amor. Piénsalo, el futuro será perfecto amor. ¿Cuál es el fundamento de este universo? Yo quiero que entendamos esto. ¿Cuál es el fundamento de todo lo creado, de este universo? Piénsalo. Antes de que hubiera materia, antes de que hubiera tiempo y antes de que hubiera espacio, existía Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en amor. Y todo lo creado es una expresión de su amor. La doctrina de la Trinidad nos recuerda que Dios es amor y nuestro destino es una eternidad donde todo obstáculo al amor será removido. Si algo se interpone, el amor será quitado. Leí algo que me llamó mucho la atención, déjeme se lo leo. Dice así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en absoluta unidad de amor. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo le da gloria al Padre. El Espíritu sabe los pensamientos de Dios y ora a Dios por nosotros. El Padre tiene toda la autoridad, sin embargo, Él le da esa autoridad al Hijo, y el Espíritu Santo habla con la autoridad de Dios. Mientras tanto, el Hijo vive en absoluta obediencia al Padre, pues el Hijo hace solamente lo que ve al Padre hacer, y el Espíritu es enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Como puedes ver, en la Trinidad no hay celos, no hay política, no hay luchas de poder. La razón por la que no encontramos muchas buenas analogías para hablar para la Trinidad es que nosotros constantemente vivimos en relaciones tan quebrantadas que es difícil para nosotros imaginar una comunidad donde hay constante gozo y creatividad y cada persona se da a sí misma por los demás. Suena raro, pero yo pienso que sería una teología teológicamente correcto decir: Dios es una fiesta y tú estás invitado. Leí de que se hizo una encuesta aquí en Estados Unidos, mis hermanos, muchísimas personas. ¿Cuáles son las 3 frases que más te gustan, que más te gusta escuchar? Estas son las top 3. Te amo, te perdono, la cena está lista. El Espíritu de Dios, que nos ama y que nos ha perdonado, nos tiene una fiesta, un manjar. Venga, la próxima semana vamos a hablar de todo lo que nos ha preparado Dios. Está lista y Él quiere que vengamos a la mejor fiesta que jamás ha existido.
El amor reinará, mis hermanos. El gozo abundará en esa fiesta y nadie jamás será golpeado en la cabeza. ¿Ok? Quiero que nos pongamos de pie para leer esa porción del credo de Nicea una vez más. Solamente le pido, si no lo cree, no lo diga. Y si lo va a decir, dígalo con convicción, con fuerza, confiado en lo que cree. Leámoslo juntos. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Padre Celestial, en este momento, Señor, este grupo de tus hijos, reconocemos que necesitamos más de ti, Señor. Si todavía vivimos con temor, si todavía vivimos con miedo, si todavía vivimos con ansiedad o con preocupación hacia el futuro, si todavía vivimos, Señor, con corazones quebrantados, tú nos puedes sanar, tú nos puedes liberar, tú nos puedes dar lo que necesitamos para vivir una vida plena, porque el Espíritu es el dador de vida, no de bios, sino de zoe, de esa vida plena, completa, vida abundante. Necesitamos más de ti, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, llénanos en Cristo Jesús. Amén.